¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Daniel Zubich. Lo que vamos a estudiar en la clase de hoy, en nuestras prácticas, es otro análisis con respecto a los costos. En este caso es el enfoque de contribución marginal, en donde justamente lo que se analiza y estudia es cómo varía nuestra utilidad, los costos variables y los costos fijos sobre la empresa. Entonces, imaginemos que tenemos un precio unitario y un costo variable unitario. Ya habíamos visto la diferencia que había entre costos fijos y costos variables. Dijimos que el costo fijo era aquel costo que no variaba a través de la producción o a través del nivel de ventas. O sea, era generalmente un costo que tenía el estilo de impactar periódicamente, todos los meses impactaba, como ser el caso del alquiler de un inmueble, de los sueldos, de los empleados administrativos. Todos los meses se impacta esa erogación. Entonces a eso se le llama costos fijos. Pero los costos variables son aquellos que varían en función de la cantidad producida. Si se produce una unidad, tenemos los costos correspondientes a una unidad. Si se producen dos unidades, los costos respectivos a dos unidades, de 100 unidades, de 1000 unidades. Si no se produce nada en costo variable, tenemos cero. Entonces, imaginemos en una situación en donde inicial, donde tenemos el precio unitario y tenemos un costo variable unitario. Vamos a un ejemplo. Si el precio, supongamos, de una lapicera es de 10 pesos y el costo variable por producirla es 4 pesos, eso significa que el margen de utilidad unitaria, le vamos a llamar margen de contribución a partir de ahora, va a ser la diferencia entre el precio y el costo variable. En este caso va a ser 6. Bueno, fíjense, lo interesante de esto es que no estamos incluyendo en nuestro análisis para este proyecto en los costos fijos. ¿Por qué no lo estamos considerando en este momento? Porque muchas veces existen ciertas unidades de negocios o ciertas propuestas o ciertos proyectos en donde solamente quiero asignar a los costos de mi producto el costo variable. Y de esa manera justamente tener una ventaja competitiva en aquel proyecto frente a mis competidores. En ese sentido, este estudio del enfoque de contribución marginal resulta realmente importante. Pero bueno, sigamos con el análisis para ver cómo se conforman a la utilidad total o al margen de utilidad total. Fíjense ustedes que ya habrán llegado a la deducción que este margen de contribución unitaria es lo mismo que decir la utilidad unitaria, pero obviamente no tiene en cuenta los costos fijos. Por eso, entonces, diríamos en los manuales, en lo que es la técnica de la contabilidad en cuanto a costos, se le llama margen de contribución unitaria. Bien, fíjense una cosa interesante, que si yo a este margen de contribución unitaria, que era precio menos costo variable unitario, lo multiplico por toda la cantidad de producción que se esté analizando, en el periodo que se está analizando, voy a obtener justamente lo que es el margen de contribución total. O sea, ya no es el margen de contribución unitario, sino que es el margen de contribución total. Lo mismo sería de multiplicar el margen de contribución unitaria por la cantidad total. Llegaríamos al mismo resultado. Y fíjense, ahora sí, si queremos ver el impacto de los costos fijos, el resultado operativo total de la organización sería el margen de contribución total, ahora sí, menos los costos fijos. Para tratar de entender este ejemplo, este marco conceptual, vamos a hacer un ejemplo. Imaginemos entonces que en nuestro caso anterior la cantidad de unidades producidas es 1000. Ya habíamos sacado nosotros que nuestro margen de contribución unitaria eran 6 pesos. Entonces, fíjense ustedes que si multiplicamos los 6 pesos que era el margen de contribución unitaria por las 1000 unidades producidas, nos da justamente un margen de contribución total de 6000 pesos. O sea, he multiplicado 6 por 1000, que eran la cantidad. Ahora veamos, por ejemplo, en dónde surge
el margen del resultado operativo. Nosotros habíamos visto que el margen de contribución total eran 6.000. Supongamos, a manera de ejemplo, que los costos fijos totales en la empresa son 3.000 pesos. Entonces, algo muy sencillo, el margen de contribución total, 6.000, menos los costos fijos totales, 3.000, en este caso nos va a dar un resultado operativo de 3.000 pesos. Ahora fíjense, aquí a nivel de flujo podemos ver que el precio, ¿cierto? Si nosotros le restamos los costos variables unitarios, nos va a dar el margen de contribución unitaria. ¿Sí? Ahora fíjense, vamos a estar analizando el área del producto. Cuando nosotros decimos del margen de contribución unitaria, estamos hablando de costos variables que son los costos necesarios para producir ese producto y que varían con ese nivel de producción. Ahora, si esa utilidad unitaria, margen de contribución, la multiplicamos por la cantidad producida, nos va a dar lo que dijimos recién, el margen de contribución total. Si esa utilidad total o margen de utilidad total, que acuérdense ustedes que teníamos solamente componentes de costos variables en este margen neteado, ¿cierto? Este margen de contribución total, le restamos los costos fijos, allá entramos aquí entonces en los costos de estructura, en los costos de mantener a la unidad organizativa. Bueno, entonces llegamos en este flujo, en este análisis, al resultado operativo. El margen de contribución es la capacidad que tiene una empresa de cubrir sus costos variables con las ventas. Por tanto, es el ingreso por ventas menos el costo variable total incurrido en los productos. El monto de contribución servirá para cubrir el costo fijo total y lo restante será la ganancia obtenida por el negocio. Entonces, veamos que los fundamentos del costo variable es un estudio del comportamiento de los costos y, por otro lado, un enfoque de la contribución marginal. Veamos entonces, fíjense ustedes en este análisis, en esta plantilla, tenemos por ejemplo cómo el costo de la materia prima y de la mano de obra directa nos forma justamente el costo primario, el costo de la materia prima. Ahora, si le sumamos justamente el costo de la carga fabril para producir ese producto, tenemos el costo de la conversión. Obviamente la suma de ambas nos va a dar el costo de fabricación del producto. Si le sumamos los gastos de comercialización nos va a dar el costo de venta. Obviamente hasta aquí tenemos los gastos propios de fabricación, en lo que es la carga fabril, y los gastos de comercialización para poder producir ese bien con costos obviamente directos. Tenemos justamente todos los costos variables por producción y venta del producto. Ahora bien, fíjense, veamos ahora los costos o los componentes de costos relacionados a la estructura organizativa y a cómo y a los costos que se producen o impactan por mantener esa estructura, por mantener esos activos. El primero de los costos de estructura le vamos a llamar gastos administrativos y los costos financieros por mantener esa estructura, o sea, cuando tiene que ir la organización a buscar un préstamo en el banco o a endeudarse con los proveedores o a endeudarse para justamente comprar materia prima o pagar sueldos o mantener todos los activos que me permiten producir justamente el producto, son justamente los costos financieros. A toda esta sumatoria, en toda esta matriz analizada, se llama justamente costo total. La diferencia entre, diríamos, el precio de venta total o las ventas totales menos el costo total, obviamente nos va a dar la ganancia. Bien, estos son los componentes justamente del precio de venta. Entonces, ya vimos un ejemplo, pero podemos plantear otro en este momento, que es la diferencia entre el ingreso y costos variables. Como dijimos, nos da el margen de contribución y esto siempre debe ser superior, esta diferencia de los márgenes de contribución total a los costos fijos, para así justamente poder tener obviamente una utilidad. En otro ejemplo tenemos una utilidad del 30% de margen de contribución. Veamos algunos ejemplos de cómo fluctúan, diríamos, los costos variables en nuestro análisis, diríamos, marginal de costos. Aquí viene la importancia justamente de la matemática en las funciones lineales, en donde nosotros podemos representar la función de costos como una función lineal que depende de dos variables, la variable, como dijimos, dependiente e independiente. Supongamos que la variable independiente se le llama costos, en este caso, costos totales, la variable
dependiente y la variable independiente le llamamos cantidad. Entonces, parte de cero porque en los costos variables cuando no se produce nada el costo es cero, pero si se produce una unidad el costo varía y sube al correspondiente a una unidad. Si se produce 2 unidades sería en todo caso por 2 y sube el correspondiente a 2 unidades. A este gráfico, este componente que señalamos aquí, se le llama justamente es la función lineal de costos variables totales. Si yo multiplico, por ejemplo, este componente que está en la ordenada por este componente que está en la abscisa, esto por esto me va a representar, este rectángulo que estoy marcando, me va a representar justamente el costo total. En el segundo gráfico que tenemos en nuestra plantilla, tenemos una recta fija. ¿Esto qué significa? Esto representa que si la ordenada es costo y la abscisa es cantidad, esto significa que no importa la cantidad que se esté produciendo en la empresa, el costo siempre va a ser el mismo. Supongamos, si yo estoy pagando un alquiler de 10.000 pesos en nuestra oficina, no importa si se produce una, dos o 1.000 unidades, el costo siempre, no importando el nivel de producción, siempre va a ser fijo, va a ser 10.000. Veamos algunos otros ejemplos de cómo se presentan los costos. Supongamos en esta primer plantilla tenemos costos escalonados. ¿Qué significa esto? Que supongamos a lo mejor de 1 a 200, a lo mejor el costo del alquiler o el costo de la planta son 10.000 pesos. Pero si yo voy a producir más de 20.000 unidades, por ejemplo, de acá hasta acá, tengo 20.000 unidades. O sea, tengo 0, 10.000, 20.000. Yo, para producir 20.000 unidades, tengo un costo fijo de alquiler de 10.000. Pero para producir las próximas 10.000 unidades, yo necesito alquilar otro galpón, otro, digamos, edificio que me permite, digamos, armar mi unidad productiva. Entonces, voy a volver a alquilar, ¿cierto? A lo mejor otro lugar en donde también voy a tener un costo fijo más alto, representantes o representados por ese incremento del alquiler. Ya no van a ser 10.000, a lo mejor van a ser 15.000, porque voy a alquilar algo que esté continuo en la fábrica o algo acorde a lo que yo estoy necesitando. Entonces, de 20.000 a 40.000, los costos va a subir. Así, si necesito producir desde 40.001 en adelante, voy a necesitar alquilar una nueva planta o una nueva máquina. Bueno, mis costos van a ser escalonados en función de los bloques de unidades de producción. Hay saltos que son, diríamos, necesarios. Acá hay un tema interesante en ver en que a veces yo no puedo, si la producción baja, son irreversibles y a veces existe la posibilidad justamente de deshacerse de estos costos porque a lo mejor no hay contratos o contratos no son tan perjudiciales para la empresa en donde estos bloques o estos escalones, cuando por ejemplo si yo no dejo de producir 20.001 o 30.000, puedo dejar de alquilar esos galpones y bueno, y dejar que, si el contrato me lo permite, justamente, a lo mejor un contrato es por un año, bueno, estará afincado o fijo ese costo fijo durante ese tiempo. Pero luego, bueno, pueden ser obviamente reversibles y se pueden volver a contratar y volver a analizar justamente estos costos. Bueno, existen otros tipos de conformación de costos. Este que vemos acá en la plantilla es muy parecido a lo que empezamos a analizar, donde si aumenta la cantidad de producción, el costo va incrementándose en forma lineal funcional de acuerdo a una pendiente determinada positiva. Pero acá tenemos otro tipo de costos crecientes, en este caso, en donde ya, diríamos, tiene un crecimiento con una tasa de rendimiento menor, una tasa de rendimiento, diríamos, no tan, diríamos, al principio es más aplanada y luego es más potencial o más creciente. Acá tenemos, obviamente, la pendiente o el promedio de los costos son crecientes, pero con un sistema, diríamos, de pendiente casi que va decreciendo. Acá el costo va decreciendo por la cantidad de producción. Acá es mixto, al principio tenemos que lleva un nivel de crecimiento, luego decrece para volver a subir y acá justamente tenemos una curva de costos muy parecida a los costos marginales, en donde el costo va creciendo por unidad y luego empieza a crecer nuevamente. Acá tenemos los costos fijos